Les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy en Segunda de Samuel, capítulo 6 y capítulo 7, David en júbilo y en expectación. Señor, eres bueno y te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias por levantarnos en esta mañana, por darnos la fortaleza, por darnos vida. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá unas preguntas para comenzar, ¿verdad? Con autorreflexión y meditemos en ellas conectadas con la lectura que hemos estado haciendo. ¿Cierto o falso? Diga usted de su propia vida. Si Dios ha puesto un deseo en su corazón, ¿tiene entonces que ser la voluntad de que usted lo realice? ¿Sí o no? Pregunta número dos. Si su meta es agradar a Dios y glorificar a Dios, entonces importa muy poco cómo usted proceda. ¿Sí o no? Y pregunta número tres, hacer la voluntad de Dios en otra forma que la manera de Dios no puede ser la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, hermano, mire, David tenía dos ambiciones en los primeros años de su reinado, traer el arca a Jerusalén y edificar allí una casa para Dios. Para lograr la primera, escogió el medio de transporte conveniente que la, más bien que el obediente y Y esto entonces causó, no escogió la obediencia, ¿verdad? Y esto causó la muerte inesperada de un hombre cuando estaba viajando, entonces estaban llevando, y entonces saben lo que sucedió, ¿verdad? Cuando se fue a caer entonces eh, lo que era entonces el arca, mientras estaba siendo transportada. El deseo de David de edificar un templo majestuoso para Dios era comendable, pero hay que entender, hermanos, que ese no era el plan de Dios para la vida de David. Es maravilloso tener grandes sueños para Dios, hermanos, pero hay que asegurarse que los sueños que tengamos estén alineados, ¿verdad? Con el plan divino de Dios en nuestras vidas. Que seamos nosotros los que tengamos esa responsabilidad y que no estemos nosotros actuando en base a lo que pensamos y emociones nada más. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios quería que Salomón fuera el que construyera entonces este templo, el que le edificara y escribiera las palabras memorables. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza a sí mismo sus pasos, como lo dice Proverbios 16:9. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que aprendiendo una lección de la vida o de la muerte, por quizás 50 años el arca había sido considerada poco más que un objeto. El juicio severo de Dios sobre Usa por tocarla marcó el comienzo de una nueva era en la adoración de Israel, en la que el pueblo reconoció otra vez lo que era la santidad, hermanos, de la presencia del Señor. Así que podemos ver aquí en los capítulos 6 al 7 que el arca del pacto era un tesoro nacional de Israel, ¿verdad? Usa solo estaba tratando de proteger el arca. Y pueden decir las personas, pero ¿acaso está justificada, verdad, la ira de Dios o la acción de Dios sobre la vida de él? Y hay que entender esto, hermanos, que de acuerdo con Números 4, 5 al 15, el arca solo la podían mover los levitas, los cuales debían usar las varas para transportarla y nunca deben de tocar el arca, ya que tocarla era una ofensa capital bajo la ley hebrea, como dice Números capítulo 4, versículo 15. Y la acción de Dios iba dirigida tanto para David como para Usa. David colocó el arca en un carro siguiendo el ejemplo filisteo, en lugar de seguir las órdenes de Dios. Entonces Usa, aun cuando fue sincero en su deseo de proteger el arca, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado al tocarla. Además, Usa pudo no haber sido levita, mientras que David buscó traer de nuevo a Israel a una relación con Dios. Él tuvo que recordarle a la nación de una forma dramática que el entusiasmo debe ser acompañado por obediencia en cuanto a lo que son las leyes de Dios. Y la siguiente vez que David trató de llevar el arca el arca de Jerusalén a otro lugar, fue muy cuidadoso y lo hizo correctamente, como dice Primera de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 15. David estaba enojado porque un hombre con buenas intenciones había muerto y porque sus planes de un regreso gozoso del arca se habían frustrado en el capítulo 6 o 8. David usó un efod de lino, un delantal sacerdotal, tal vez porque se trataba de una celebración religiosa. Mical fue la primera esposa de David, pero aquí simplemente se llama la hija de Saúl, posiblemente, hermanos, para mostrar
cuán similar en actitud era a su padre. Vemos acá también que, que solamente un sacerdote podía colocar los sacrificios en el altar, pero parece indicar que cualquiera que estuviera ceremonialmente limpio pues podría asistir a un sacerdote al ofrecer un sacrificio. Por lo tanto, David posiblemente ofreció estos sacrificios a Dios con la ayuda de un sacerdote, al igual que también lo hizo Salomón él mismo en Primera de Reyes 8 del 62 al 65. Este capítulo registra pues el pacto que Dios hizo con David, prometiéndole que continuaría la línea de David para siempre. Esta, esta es la primera vez que se menciona al profeta Natán, cuando Dios se aseguró de que durante el reinado de cada uno de los reyes siempre hubiera un profeta. Y las obligaciones principales de un profeta eran las de exhortar al pueblo que siguiera así mismo a Dios y comunicar sus leyes y los planes para el rey. Y la mayoría de los reyes rechazaron a los profetas enviados por Dios, pero Dios les dio la oportunidad de escuchar y obedecer. En los años anteriores, los jueces y los sacerdotes tenían el papel de profetas. Y Samuel sirvió como juez, sacerdote y profeta, llenando el vacío entre el periodo de los jueces y la monarquía. Y en este mensaje de Natán, hermano, vemos que Dios dice que él no quería que David construyera una casa para él. Bien clarito. Dios dijo a David que su trabajo era unificar y guiar a Israel y destruir a sus enemigos. Y ahí quedaba todo. Y la petición asimismo de David era buena, pero Dios le dijo que no. Algunas veces tenemos buenas intenciones, hermanos, y buenos deseos, pero si no van de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas, pues no es no. La dinastía terrenal de David terminó 4 siglos más tarde, pero Jesucristo, un descendiente directo de David, fue el cumplimiento final de esta promesa en Hechos capítulo 2, del 22 hasta el 36, diciendo que Cristo reinará por toda la eternidad, ahora en su reino espiritual y en los cielos, y más tarde en la tierra, en la Nueva Jerusalén, como lo dice Lucas 1, 30 al 33 y Apocalipsis capítulo 21. Entonces, hermanos, esta sección acá en el capítulo 7, 18 registra la oración de David que expresa en su humilde aceptación de la promesa de Dios para extender la dinastía de él para siempre. David se dio cuenta, ¿verdad?, de que las bendiciones habían sido conferidas a él y a sus descendientes para que Israel también fuera bendecido. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, ayudarían a cumplir el gran propósito de Dios y sus promesas para toda la nación y la larga bendición que vendría entonces para el resto del mundo entero. Y podemos ver entonces, hermanos, así también que hay muchos líderes, ¿verdad?, que han sido criticados. Se los voy a mencionar aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, en sus acciones. Tenemos aquí que María fue criticada, ¿verdad?, porque se burló de Moisés, porque tenía una esposa cusita y fue castigada con lepra, como lo dice el número 12. Tenemos que Coré y sus seguidores también, ellos llevaron al pueblo de Israel a rebelarse en contra del liderazgo de Moisés. ¿Y qué pasó? El resultado fue tragado por la tierra, como dice el número 16. Mical, que la mencionamos hace poquito, ella despreció a David debido a que danzó ante Dios. El resultado de esto, el castigo fue que ella quedó estéril, permaneció estéril, como le dice segunda de Samuel 6. Simei maldijo y lanzó piedras a David y fue ejecutado bajo la orden de Salomón, como dice segunda de Samuel capítulo 16. Unos muchachos se burlaron de Eliseo y se ricieron de su calvicie, porque era calvo, no tenía pelo, así como yo. Um, y el resultado fue, hermanos, que murieron despedazados por 2 osos, como lo dice segunda de Reyes capítulo 2. Sanbalat y Tobías difundieron rumores y mentiras para detener la construcción de los muros de Jerusalén. Y el resultado fue que fueron atemorizados y humillados, como lo dice Nehemías capítulo 2, del 4 al 6. Ananías contradijo las profecías de Jeremías con predicciones falsas. Y el resultado fue que murió 2 meses después, como dice Jeremías capítulo 28. Y Bar Jesús, un hechicero, mintió acerca de Pablo en un intento de poner al gobernador en contra de él. Fue castigado con ceguera, como lo dice así mismo en el libro de Hechos, capítulo 13. Así que, hermanos, aprendemos mucho, ¿verdad?, de la palabra, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Tengamos mucho cuidado, que no por alcanzar disque algo bueno, caminemos por el camino erróneo y tomamos malas decisiones. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de poder, Señor, seguir reconociendo diariamente, Padre, que a través de tu plan y tu propósito,
En nuestras vidas, Señor, si te damos la oportunidad, tú obrarás. Guíanos, Espíritu Santo, danos discernimiento para que tomemos decisiones que se alineen en base a lo que tienes planificado para nuestras vidas, en nuestro propósito y nuestra misión. Que vivamos vidas que sean de todo grado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.